Ella le puso. Yo le puse, vamos a ver si es cierto, y él le puso a ver si es verdad. Bueno, casi lo mismo. Bueno, estamos por ahí, ¿no? Cuando yo vivía en el norte, en New Jersey precisamente, había unas estaciones de servicio de gasolina, ¿no? Que, bueno, en realidad, en los años que yo vivía allá, como también sucedía en mi país, también sucedía lo mismo, que cuando tú llegabas a echar gasolina, tú no tenías que bajarte, sino que era full service, ¿verdad? Era full service literalmente. Entonces, quiero una notita que tengo aquí, que no quiero perderme mi notita, porque la hice precisamente para darte una ilustración acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Se llamaba full service, porque todo te lo hacían. Todo te lo hacían, o sea, tú llegabas y solamente bajabas la ventana y le decías, écheme 30, ¿verdad? Écheme 30 y se acabó, pues ya básicamente ya usted después pagaba y se iba, ¿no? Eso se llama full service. En algunos lugares acá en la Florida, pero muy exclusivamente te echan gasolina, ¿no? Pero realmente pues todos estamos acostumbrados a echar nuestra gasolina, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, podemos decir que muchas veces en los comentarios, ¿no? Y nosotros los cristianos siempre nos dan un evangelio así como de mago, ¿verdad? Que donde no tenemos que hacer nada, es como que sí, como que de un sombrero podemos sacar un conejo, ¿verdad? Y por eso Dios detesta la magia, porque la magia es un invento, aparte de que el tipo que hace la magia se lleva la gloria, ¿no? Porque impresiona a la gente y deja con la gente, a la gente la deja boquiabierta, como se dice, y wow, ¿y cómo lo hizo, no? A él le gusta esa gloria, ¿verdad? Que la gente diga, wow, ¿cómo lo haría, no? Y por eso Dios detesta la magia, ¿verdad? Y nosotros debemos detestar también el que nosotros busquemos que nos hagan todo, ¿verdad? Porque fíjate bien cómo Dios me lo mostró. O sea, la gracia es lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero la fe es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros los cristianos tenemos que ser responsables de nuestro propio tune-up, ¿verdad? O sea, pues acuérdate que los carros, por ejemplo, el aceite no se renueva solo. Tú lo tienes que llevar al dealer para que le cambien aceite, le cambien filtro, ¿verdad? O sea, hay que hacer algo para que el motor siga funcionando. Y muchas veces todo se lo dejamos a la gracia de Dios, ¿verdad? A la providencia de Dios. Ahí Dios pues hará. Él sabe que yo no puedo, pues que me ayude, ¿no? Y honestamente creo yo que ese es un evangelio barato que se ha vendido, pues claro, mientras que no había pandemia. Pero ahora que el mundo está en crisis, y si el mundo sigue en crisis porque estamos entrando a principio de dolores, en realidad esos cristianos no creo que sean cristianos, sino más bien son religiosos, porque el religioso le gusta que lo llenen, ¿verdad? Pero no le gusta llenarse él mismo, ¿verdad? En otras palabras, aquí este tema es, nosotros vamos a tener que buscar la forma de llenarnos nosotros mismos, porque no es full service esto acá, ¿verdad? O sea, pues ahí está la gasolina, dice el Señor, echen ustedes su propia gasolina, ¿verdad? No es full service, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros que poner la fe, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llenarnos de Dios, ¿verdad? Es algo que así es. Y la aflicción y la prueba vienen precisamente para ponernos un poquito incómodos, para que el verdadero cristiano, ¿verdad?, aprenda a llenarse de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo de esta predicación. Por eso se llama a ver si es verdad, porque Jesús comenzó a lidiar con sus discípulos ya en el último tiempo, ¿verdad? Como dijimos el domingo, desde este momento comenzó Jesús a decirle a sus discípulos, voy a ir a la cruz, voy a morir, ¿verdad? Pero voy a resucitar, y ellos no querían ni oír eso. Pedro fue uno que le dijo, no, le dijo, ¿cómo va a hacer eso? Etcétera, etcétera. Lo estudiamos el domingo, ¿verdad? Entonces, es la levadura, ¿verdad?, del religioso. Entonces tenemos que averiguar si nosotros somos de ese tipo de persona, ¿verdad? Que pensamos que todo está pues así como a la suerte, ahí Dios dirá, o si nosotros realmente pretendemos que nos llenen, ¿no? Eso es el típico eslogan de la gente vaga en las iglesias, que de pronto dice, es que no me lleno, ¿verdad? No me llena la prédica, ¿verdad? No siento a Dios, ¿verdad? Y la razón por la cual esa gente llega a decir eso no es porque el ministerio, el pastor, la predicación tenga un problema, sino que ese cristiano no está haciendo su trabajo de echar gasolina él mismo, ¿verdad? Que es la responsabilidad que tenemos, ¿no? En los primeros versículos acá, si nos guías, mamá.
para poder compartir con ustedes estos versículos que nos van a dar un preámbulo, ¿verdad? Para poder entrar al estudio bíblico de esta noche, y yo sé que Dios te va a hablar. Perdona, voy a decir una cosa más. Cuando tú discipulas a la gente, y nosotros tenemos 25 años discipulando a las personas, tanto así que las personas que han estado con nosotros por muchos años y después se fueron, nunca se olvidan de la forma en que nosotros les enseñamos, porque no son cristianos wishy-washy, no son cristianos flojos. Nosotros les enseñamos a depender de Dios antes que del hombre, ¿verdad? Y a ministrarse ellos mismos cuando hay necesidad. Por eso es que nosotros llevamos un ministerio exitoso, no tenemos cantidad de miembros, aunque claro, pudiésemos haber ministrado a miles durante 25 años. No tenemos una iglesia gigantesca, pero ministramos sí a mucha gente, y la gente que nos dice siempre se acuerdan de que nosotros los discipulamos, que nosotros los enseñamos a ser gente madura, a ser cristianos de verdad. Por eso nosotros en realidad, la gente no está detrás de nosotros llamándonos a cada rato y molestándonos por esto, el otro, aquello, los que hemos discipulado, pues no, sino que simplemente ellos ya saben mantenerse solitos, ellos se hacen su propio tune-up. Solo cuando verdaderamente es algo muy serio, ellos nos llaman, porque somos como sus padres, ¿no? Nos llaman como familia, pastor, mira, estoy pasando esto, el otro, pero en realidad no es así como que de tumbo en tumbo, sino que realmente, pues gracias a Dios tuvimos éxito en el discipulado y pudimos sembrar la palabra, ¿verdad?, en la gente para que se sostengan solitos, ¿verdad? Y eso es un gran éxito, porque quiere decir que no son religiosos, sino que son gente que creció y aprendió, ¿verdad? Gente madura, y me alegra mucho cuando nos dan testimonios. Por ejemplo, Susi y Dani de Texas, ellos estuvieron mucho tiempo con nosotros, se casaron aquí en la iglesia, tú los casaste, tuvieron sus hijos, unos milagros grandísimos de Dios, y ellos siempre testifican que cuando están pasando algún problema, ellos siempre le inculcan a sus hijos la fe que ellos recibieron en este ministerio. Y también así muchos que se han ido tal vez para otro lado, en Canadá, Jason con su niña les está ayudando, Jason y Betsy, que tienen una nena preciosa, le están enseñando la palabra de Dios de acuerdo al discipulado que recibieron aquí en la iglesia. Así que damos gracias a Dios por esos testimonios, y sabemos que la palabra te va a edificar, sí, en esta noche. Esto nos lleva, ¿no?, a hablar del fruto, ¿no?, del carácter de Cristo manifestado en uno, especialmente cuando la cosa va mal, ¿verdad? Porque ese es el fin del evangélico cristiano, es que Cristo se manifieste en él cuando la cosa está mala, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Porque si Cristo no logra manifestarse en la crisis, es porque tú eres religioso y no eres cristiano. Acuérdate que Cristo no vino a fundar religiones, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios, ¿ok? Jamás permitas que la gente te diga que tú eres un religioso, porque religiosos son los fariseos, ¿no?, que eran unos hipócritas y que literalmente solo pretenden que Dios les dé cosas, pero nunca están dispuestos a darle nada a Dios, ¿verdad?, ni tampoco a darle nada a nadie. Es importante. Y hoy pues estamos viendo, ¿no?, si de verdad el carácter de Cristo está manifestado. Y por eso le pusimos ese título, si de verdad, a ver si de verdad, si es verdad. Y yo le puse, vamos a ver si es cierto. ¿Saben por qué? Porque en las situaciones malas, cuando estamos pasando por alguna prueba, ahí es donde de verdad se sabe si es cierto o no que Dios está en control de nuestra vida. Entonces vamos a Santiago capítulo 1, acompáñanos, y en lo que tú lo buscas, Santiago capítulo 1, quiero decirte otra cosita antes de que se me olvide. Pero lo que nosotros, para que lo encuentren, Santiago 1, capítulo 2 y 5. 1, del verso 2 al 5, vamos a leer. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros lo que queremos es de que tú seas una persona madura. Por ejemplo, cuando nosotros los pastores, ya viste, te di el ejemplo de los que ovejas de nosotros que se fueron a otros lados, pero ellos siguen teniendo la fe, siguen luchando, siguen solitos sin nosotros los pastores. ¿Por qué? Porque nosotros no creamos ovejas dependientes. Es como tú con tus hijos, tú no los creas dependientes, tú los codependientes, tú los ayudas a que vivan su vida, que aprendan a vivir
porque si tú no estás un día, ¿qué va a pasar? Y así pasa con Jesucristo. Jesucristo quiere que seamos cristianos también, que no solamente estemos dependiendo de que cuando las cosas están bien, cuando Dios nos lo da todo. ¿Qué pasa cuando estamos en necesidad y en prueba? Vamos entonces a Santiago capítulo 1 y verso 2 y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 5 ya se pasó, ¿no? Habla de la sabiduría. Y ahí no queremos llegar, ¿verdad? Pero el 4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces encontramos que en la paciencia hay perfección, fíjate. Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? En la paciencia hay perfección, porque de eso se trata. La persona que logra tener paciencia dice que no le falta cosa alguna, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de paciencia, ya se sabe que estamos hablando de fruto, ¿no? Del Espíritu, la persona de Cristo manifestada en uno. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea que tener por sumo gozo, y también la palabra gozo, ¿verdad? Tendríamos que analizarla, porque no es que tú te carcajees o te rías que te pasó algo, ¿verdad? O que tienes un problema, sino que tiene que ver con que tienes que desarrollar un tipo de confianza y seguridad interior, ¿verdad? Amén. Seguridad interior. Así es, confianza, sí. Y seguridad interior. Sí, que no es una cuestión así como que te vas a reír porque te fue mal, ¿no? Pero que sí dentro de ti tiene que haber un gozo. Está hablando del gozo interno que Dios da, que aunque tú sepas que estás en candela, pero que Dios está contigo y que Dios te va a ayudar. No precisamente no vamos a reír, ¿verdad? En sentido físico o exterior, ¿verdad? Pero sí por dentro tiene que haber una seguridad, una confianza que Dios está en control, ¿verdad? Y ahí es donde básicamente pues dice el Señor, ¿verdad? Lo voy a volver a leer: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis afligidos en diversas pruebas o dificultades, ¿no? Que tú lo tradujiste ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Que el objetivo de pasar dificultades es que el fruto del Espíritu se manifieste, porque cuando tú manifiestas fruto, entonces se dice que tú creciste espiritualmente, ¿verdad? Acuérdate que Jesucristo dijo: yo os he puesto para que llevéis fruto, ¿verdad? Y que vuestro fruto permanezca, ¿verdad? O sea, fruto duradero se le dice, ¿verdad? En la enseñanza, fruto duradero. La intención de Dios es que nuestro fruto dure, ¿verdad? Dure en todo momento, ¿verdad? Así es. Y si tú nos acompañas a San Juan capítulo 16, por favor, San Juan capítulo 16 y verso 31 al 33. Aunque todo Juan capítulo 16 habla del Espíritu Santo, pero queremos leer el 31 y el 33 porque habla de las dificultades que nosotros pasamos. Acuérdate que pruebas también se puede traducir como dificultades, se puede decir que es lo mismo. Vamos entonces al 16. San Juan capítulo 16 y verso 31 dice: Jesús le respondió: ¿ahora creéis? Esta es una pregunta, la cual nos vamos a detener aquí, porque esa pregunta que le hace Jesús a sus discípulos, sí. ¿Ahora creéis? Sí, o sea, la conversación, ¿verdad? Viene desde el verso 26 y creo que vale la pena que lo leamos, ¿verdad? En 16, 26 dice: aquel día les dice Jesús, pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces luego dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: ahora aquí, dice, hablas claramente y ninguna alegoría dices, ¿verdad? Porque Jesús hablaba con alegorías, era como, tenemos que, es una alegoría porque lo estudiamos, ¿no? Sí, alegoría es representación
en que las cosas tienen un significado Sí. o un simbolismo. Una alegoría es como cuando Jesús hablaba, ¿no? Casi como las parábolas, por ejemplo, ¿no? A veces hacía comparabilidades de la naturaleza, de las ovejitas. Entonces, siempre le estaba hablando a la gente de esa manera, ¿no? Tratando de transmitir la verdad del reino, o los misterios, o la revelación del reino. Entonces, ellos le dijeron: wow, ahora ya no estás hablando así raro como hablabas antes, ¿no? Sino que ahora de verdad nos estás diciendo claro quién realmente tú eres, ¿verdad? Entonces le dijeron: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, dice, porque en esto creemos que has salido de Dios. Fíjate, no, increíble lo que ellos llegan a entender. Le dice, o sea, creyeron que entonces él había salido del Padre, ¿verdad? O sea, entienden la deidad de Cristo, ¿no? Como la estudiamos el otro día. Ellos llegan a entender que literalmente sí, Jesús es uno con el Padre, ¿verdad? Dice, como quien dice, pues ahora hemos llegado a entender que tú eres el Padre, ¿verdad? Pero que te manifestaste de esta manera, ¿verdad? Como Él era, ¿no? Como hombre, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús les respondió. Cuando ellos dijeron esto, Jesús les respondió: ¿ahora creéis? Con signo de interrogación. Y de ahí fue donde sacamos nosotros, a ver si es cierto, como tú le pusiste, ¿no? O como le puse yo, a ver si es verdad, ¿no? Sí. O no, veamos, vamos a ver si es cierto, le pusiste tú. Entonces, esto es lo que Jesús dice realmente encerrado en esta pregunta: ¿ahora creéis? Pero luego pasa a decirles: he aquí, ahora La hora. la hora viene y ha venido ya, le dice, ¿no? O sea, como quien dice: miren, ya que ustedes creen todo esto, ahora vamos a ver si es cierto que lo creen, porque miren nomás lo que viene ahora, ¿verdad? Entonces les dice, dice: la hora viene y la hora es ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Y luego pasa a decirles esto, que es algo que verdaderamente garantiza los problemas para nosotros los cristianos, lamentablemente, pero también garantiza que no estaremos solos, así como tampoco él dice que no estaba solo, pues el Padre estaba con él, así como nosotros no estamos solos, ¿verdad? Jesús está con nosotros, ¿verdad? Amén. Dios está con nosotros y Él nos ayuda en todas nuestras debilidades y en todas nuestras dificultades. Por eso es el texto, ¿no? 33. Así es. Entonces, si te das cuenta, Dios nos habla acerca de las dificultades, pero Jesús ahí en su palabra, pero también aquí en el 33, lo acabas de leer tú, dice: estas cosas os he hablado. Sí, aquí los estoy, 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todo este capítulo habla acerca del Espíritu Santo. Y el propósito del Espíritu Santo, hermanos, es darnos gozo. Eso es lo que significa todo esto que leímos, ¿ok? Entonces, la paciencia también es perfección. ¿Por qué, pastor? Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Es esto. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Esa es la forma en que el Señor les vuelve a enmarcar, ¿verdad? Por eso te estoy pidiendo, leamos el versículo, porque usted tiene que leer el versículo detenidamente y beber esta agua, o sea, entender. La Biblia se lee así, de esta manera, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué cosas? Bueno, todo lo que el Señor ya les dijo, ¿verdad? O sea, van a tener problemas, van a tener dificultades, les va a pasar esto, les va a pasar el otro, pero estén tranquilos, ¿verdad? Estén tranquilos. Van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, yo estoy con ustedes, que es la promesa que tenemos, no literalmente. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta promesa, ¿verdad? Lo que tenemos que entender es que tenemos que desarrollar esta fe, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros ya comenzamos a actuar para que ya toca que nosotros comencemos a hacer cosas, porque Dios ya dio todo lo demás. Dios ya dio su gracia, Dios ya dio su palabra.
Ahora nosotros tenemos que implementar esa palabra, ¿verdad? Así es, y toda persona es llena del Espíritu Santo cuando recibe a Jesucristo en su corazón y tiene el carácter de Jesús, desarrolla el fruto como es paz, paciencia, gozo. El fin de ser evangélico es que Cristo se manifieste en nuestra vida. ¿En cuándo? En todo momento, en momentos de problemas y en momentos felices. El fruto tiene que ser característica de ti todos los días de tu vida y solo se puede saber si es sincero y genuino cuando viene la dificultad. Y es por eso que otra vez, mire, quiere que lo lea. El fruto tiene que ser característica de ti todos los días. Y solo se puede saber si es sincero y genuino cuando viene la dificultad. Y eso Dios ha estado hablando en mi vida personal, porque cuando viene la dificultad es cuando de verdad sé si soy cristiana o no y si tengo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto se manifiesta. Muchas personas cuando viene una dificultad, una angustia, se encierran, ya no tienen gozo, no tienen paciencia y se olvidan totalmente de Dios, y eso es lo que no quiere el Señor que nosotros seamos. Toda persona que es llena del Espíritu Santo desarrolla el fruto, ¿verdad? Y ya saben ustedes que el objetivo de probar la fe es desarrollar la paciencia, ¿no? Dice que la paciencia va a tener su obra perfecta sin que os falte cosa alguna, como decía Santiago, ¿verdad? Pero la paciencia no puede estar sin el gozo, no puede estar sin el dominio propio. No se puede decir que una persona tiene templanza y no tiene paciencia. No se puede decir que tiene paciencia y no tiene amor, ¿verdad? O sea, pues el fruto no es una sola cosa, no es solamente paciencia. El fruto es un paquete completo que el Espíritu de Dios nos da. Y es un package bastante nutrido. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Dominio propio. O sea, es todo. Y como tú decías acá otra vez, o sea, dice el fruto tiene que ser característica de ti todos los días. Todos los días. O sea, el fruto, escucha bien, tiene que ser una característica que nosotros tenemos todos los días. O sea, todos los días tú tienes que caminar en paciencia, en fe, en amor, en templanza, en mansedumbre, en dominio propio. Todo esto tiene que ser todos los días. Ese es así como tenemos que vivir. Pero mayormente cuando hay problemas. Cuando hay problemas es cuando más nosotros tenemos que ejercer el fruto del Espíritu. Paciencia, dominio propio, ¿verdad? Templanza, mansedumbre. Por ejemplo, dominio propio. ¿Qué quiere decir dominio propio? Dominio propio es una persona que es dueña de sí misma ante las tentaciones, ante las tarjetas de crédito. Dominio propio ante la crisis, cuando se enferma alguien, cuando te falta dinero, ¿verdad? Cuando alguien te quiere sacar de casillas, ¿verdad? De tu carril, ¿verdad? Cuando alguien te ofende. Eso es self-control, ¿verdad? Y tiene que ver pues con el paquete del fruto del Espíritu. O sea que en realidad si todos están enojados, ¿verdad? Pero tú eres para que vas y das paz y bajas, ¿verdad? Los ánimos y eso es tener fruto del Espíritu, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que se pretende cuando nosotros somos cristianos evangélicos, ¿verdad? El religioso no va a poder hacer eso, porque el religioso no tiene la facultad de hacer eso, acuérdate. Pero el que está buscando a Dios, ¿verdad? Y hay una forma de adquirirlo, amén. Así es, y cuando nosotros creemos en Dios tenemos que tener confianza que Él tiene el tiempo perfecto. Y eso escribí algo aquí que dice, una de las cosas que son comprobables y que por eso debemos procurar desarrollar el fruto del Espíritu es que Dios es puntual en su tiempo. Él nunca llega tarde, nunca llega temprano, Él llega a tiempo. Pero todo esto se pone en marcha cuando el cristiano estudia la palabra y tiene comunión con Dios por medio de la oración, estudia y medita la palabra en oración. Así que eso es muy importante. Y ahí viene otra vez el ejemplo, ¿no? O sea, no es un full service. Sí, y tampoco, porque con mi esposa estamos leyendo un comentario, ¿no? Que dice que todo esto va a pasar si nosotros confiamos en la gracia de Dios. ¿Y qué va? Eso no es así. O sea, el cristiano
tiene que bajarse del carro y echar gasolina él mismo. No es un full service, no es como que, o sea, mira, en otras palabras, lo puse aquí en mi teléfono, ¿no? El religioso espera que lo llenen, ¿verdad? Pero el cristiano se llena solo, ¿verdad? O sea, el religioso espera que le echen gasolina, el cristiano se baja y echa su propia gasolina. Eso es lo que estamos tratando de decir. Y ahí es donde está lo difícil, pues. Muchas personas piensan que es nomás con que, bueno, pues Dios sabrá y Dios dirá, o pues que oren por mí, ¿verdad? Y es cierto, podemos orar por ti, pero la situación es que si tú no entiendes que hay una forma, ¿verdad? Y no sé si lo podemos, lo podemos leer otra vez. Leámoslo otra vez. Y después vamos a ir a Primera de Pedro 1, capítulo 1, ¿ok? Lo que voy a leer aquí dice, una de las cosas que son comprobables y que por eso debemos procurar desarrollar el fruto del Espíritu es que Dios es puntual en su tiempo, Él nunca llega tarde, pero todo esto se pone en marcha cuando el cristiano estudia la palabra y tiene comunión con Dios por medio de la oración, estudia y medita la palabra. O sea, tienes que saber que Dios no falla, ¿verdad? Pero ¿cómo logras saber eso? La única manera de saber la puntualidad de Dios es estudiando la Biblia. Porque cuando tú lees la Escritura, tú te das cuenta que en ningún momento Dios le falló a nadie en la Escritura, ¿verdad? Siempre Dios estuvo a tiempo, en la vida de Elías, en la vida de Abraham, en la vida de Moisés, en la vida de Sansón, o sea, en la vida de todos los personajes bíblicos, de la gente que antes vivió, antes que nosotros, todos ellos, Abraham, confiaron en Dios y le creyeron a Dios. ¿Pero por qué le creyeron a Dios? Porque conocían a Dios. Entonces la única manera de poder hacer un tune-up es que uno, ¿verdad?, estudie la Biblia. Por eso los estudios bíblicos del martes, ¿no? Tú estás supuesto a tener tu Biblia y darle, y tu devocional diario, darle a la Biblia, juntamente con la oración y la meditación de lo que leíste, ¿no? O sea, hoy tú vas a meditar en lo que estamos enseñando. Y de hecho el Espíritu Santo, que te va a guiar a toda verdad, porque esa era la promesa, ¿no?, de que Jesús no nos dejó solos, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la forma de su Espíritu, ¿no? Pero el Espíritu no se acciona si nosotros no nos ponemos a llenarnos, ¿verdad?, de Él. Una vez más, el estudio de la palabra, la oración y la meditación de lo que estudiamos, ¿verdad? Y seguro, es la parte que te toca, por decirlo así, ¿verdad? Y seguro que Dios va a llegar, tiene su tiempo para llegar. Pero ¿cuándo va a llegar? Cuando Él ve la fe en nosotros, cuando Él ve que nos metemos a estudiar su palabra, que nos llenamos de su Espíritu Santo, ahí es donde Él empieza a obrar en nuestra vida. Entonces vamos a solamente Primera algo de más. Pedro. Es un poquito frustrante porque tenemos años y años y años, ¿verdad? Nosotros los pastores enseñándole a la gente la fe, ¿verdad?, para un momento como este que estamos viviendo. Y ahora es cuando tú necesitas todo lo que estudiaste, pero el problema es que él entra aquí y le sale aquí, ¿verdad? Entonces no se dedicó, no lo tomó en serio. O sea, solo esperaba que le echaran gasolina y le echaran gasolina, pues escuchabas prédicas, pero nunca meditaste, nunca comiste esa palabra. Entonces ahora te está haciendo falta, porque ahora que estás en crisis no tienes fe de dónde sacar, ¿verdad? No tienes de dónde sacar la fuerza. O sea, el fruto no está en ti. Entonces estás queriendo ir para otro lado a ver dónde lo encuentras, dónde lo buscas, pero es que no se ora cuando uno tiene problemas, se ora antes de los problemas. No se aprende la Biblia en los problemas, sino se aprende antes de que uno tenga los problemas. Eso es lo que te estoy tratando de decir, es medicina preventiva, ¿no? Que es como las aseguradoras ahorran dinero, pues. Medicina preventiva. Prefieren pagarte un Papa Nicolau, prefieren pagarte una colonoscopía, prefieren hacer gastos en esas pruebas, ¿verdad?, en ese screening, para saber si no tienes cáncer antes que te agarre bien fuerte. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces es preventivo lo que nosotros estamos haciendo durante todos estos años para llegar a estos años que estamos viviendo hoy. Entonces es como que, imagínate tú, hay gente que hay que darle quimo, hay que darle radioterapia ya de una vez, porque básicamente no se sabe qué hacer en un momento cuando uno verdaderamente lo necesita. No sé si me estoy dando a entender, pero es frustrante porque ahora en este momento pues te estás dando cuenta, gracias a Dios, que esto no va a ser una cuestión de muerte, pero sí tenemos que afinar, ¿verdad?, nuestros sentidos y ejercitar nuestra espiritualidad
para poder leer la Biblia, orar y meditar la palabra. ¿Para qué? Para tener la fuerza que necesitamos en este tiempo que nos tocó vivir. Porque quiero que sepas, iglesia, esto: a nosotros nos ha tocado vivir el final de los tiempos, y tenemos que estar preparados para el final de los tiempos. ¿Entiendes esto? Esto es una cosa que nos tocó vivir y tenemos que, ¿verdad?, hacer de tripa corazón, como se dice, y tomarlo esto en serio. O sea, yo no te puedo dar la urgencia necesaria a esto mañana. Esto que leer Biblia día y noche en lugar de noticias y cosas, porque si no nos vamos a afectar mentalmente. Entonces mi consejo es que medites la palabra, que leas la palabra, que te pongas en serio. Aún si tú has sido un vago en cuanto a orar y a leer la Biblia, ahora sí de verdad tienes que ir y hacerlo, porque es imprescindible, ¿verdad?, que se haga para estar uno preparado. Si no, olvídate que uno no piensa ni en Dios cuando viene el problema, y eso es vergonzoso para un creyente. Pues si creemos, tenemos que creer en las buenas y en las malas, si no tenemos problemas. Amén. En primera de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, ¿tú lo tienes ahí? Es primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, en primera de Pedro dice 3. Esto, fíjate, entonces con respecto a las dificultades, ¿no? Dice en primera de Pedro, capítulo 1, verso 6, voy a leer, ¿no? Dice, vamos a leer el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? O sea, pues, y fíjate esto, si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Dios dirá, pues el diagnóstico es, si no están ready, van a tener que pasar dificultades, porque las dificultades son las únicas que lastimosamente como seres humanos nos llevan a buscar de Dios, ¿verdad? Nos llevan a decir, wow, ¿dónde está el Señor, verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque no siento que Dios esté, no tengo fe, me siento que no puedo, ¿verdad? Entonces es precisamente eso, que si es necesario, vamos a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Primera de Pedro 1:6. El verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, ¿verdad?, se prueba con fuego. O sea, y saben lo que significa esto, ¿no? Que el oro siempre viene rodeado de todo tipo de partículas. Un nugget de oro, ¿verdad?, es negro literalmente. Tienen que meterlo en fuego para que se queme toda impureza, para que se queme todo lo que no sirve y quede el puro oro, ¿verdad? Entonces eso significa, la prueba viene para que quede el oro puro, brillante, ¿no? Entonces ahí es donde se prueba. Por eso dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, ¿verdad? Y para que tu fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en los versículos siguientes, yo sé que esto es largo y tal vez suena un poquito monótono, pero en el verso 8, 9 y 10, ya en el 10, habla de los profetas. Y fíjate lo que hicieron los profetas. Si lo hicieron los profetas y lo hicieron los hombres de Dios en la antigüedad, lo tenemos que hacer nosotros. Esto no es así como que tú te vas a comprar un libro y ya se solucionaron tus problemas. No es como que vas a ir a un devocional y leer un versiculito ahí en la mañana y ya tú vas a tener una fe tremenda. No, tú tienes que escudriñar, tienes que orar, meditar, indagar, profundizar. Fíjate lo que dice el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, ellos estudiaban la Biblia con respecto a Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo iba a venir el Mesías? ¿Quién era el Mesías? ¿Cuándo se iba a manifestar? ¿Qué le iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué tenían que hacer ellos? Era constante, ¿me entiendes, hermano? Es como que nosotros de latinos compramos un aparato y no leemos el manual, sino que lo enchufamos a ver qué pasa, a ver si explota o no. Y literalmente nosotros queremos vivir la vida cristiana sin leer la Biblia, sin orar, sin meditar. Y pensamos que eso nos va a salir bien así como por arte de magia o porque Joel Osteen o alguno nos dio un devocional, ¿verdad? O sea, la persona que escribió el libro comió pan con el Señor. Nosotros solo nada más recogemos las migajas como perros en el piso. Y eso es precisamente lo que está causando una iglesia inmadura y cristianos que no están listos, ¿verdad?, para la prueba. Y yo sé, hermano,
nosotros, por ejemplo, yo me friqueo, mi esposa se friquea, o sea, estamos, ¿verdad?, luchando, pero el Señor nos sostiene porque hemos creído y hemos estudiado, hemos indagado, afligimos, ¿verdad? Dice que ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo, ¿verdad? Porque sabemos que vamos para el cielo, sabemos que Dios está con nosotros, ¿verdad? O sea, hay glorias venideras que vienen para nosotros, pero ahora vamos probablemente a ser afligidos en diversas pruebas para ver si verdaderamente, como le pusimos título a la predicación, ¿verdad? A ver si es verdad que somos cristianos, ¿verdad? Porque como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ahora creéis? ¿Verdad? Es una pregunta capciosa, así como que dice, ¿y qué les parece si les digo que dentro de poquito ustedes van a ser dispersados y se van a quedar solos y yo voy a ser llevado a la muerte, ¿verdad? O sea, ¿será que todavía van a creer después de eso, verdad? Es la pregunta amén. clave. Y nos podemos hacer una pregunta en esta noche: ¿son necesarias las pruebas? Y la respuesta es sí, porque nuestra naturaleza solo busca a Dios cuando hay dificultad. Y eso es lo más triste, que cuando estamos mal, ahí es donde buscamos al Señor. Y cuando todo nos sale bien, ni siquiera nos recordamos de Dios. Entonces, hay un texto que dice que si el justo con dificultad se salva, ¿verdad?, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Porque aún para el que es justo, hermano, es difícil. Fíjate nomás lo grave y lo serio que es el cristianismo, pues no es un relajo, no es así como que uno va a la iglesia solo a vacilar, a tomar café con los hermanos. No, es de que cuando uno va a la palabra de Dios, uno de verdad tiene que pedirle al Señor que lo fortalezca, porque el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y los impulsaba a estudiar acerca de Él. Entonces nosotros que somos hijos de Dios, el Espíritu nos tiene que impulsar, ¿verdad?, a buscar de Dios, a alimentarnos de Dios. Hoy es cuando más necesitamos echar gasolina, ¿no? y es difícil, porque cuando tú estás pasando una prueba, por ejemplo, estás postrado en una cama, tú quisieras que oraran por ti, que te ayudaran, que te levantaran, pero se puede. Pero ¿sabes qué? Ahí donde tú estás, tú tienes que tener fe y di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me va a sanar, Dios me va a levantar. ¿Por qué? Porque esto es algo personal. Y cuando tú lo haces, Dios bendice tu fe y te manda ángeles a que te ayuden, te manda personas a que te levanten. Mira, hay un ejemplo aquí muy lindo en la Biblia y es en Mateo capítulo 25. Y este ejemplo es acerca de las vírgenes prudentes, y es para el cerrar lo que estamos hablando, como un resumen de lo que hemos estado diciendo en esta noche. Mira, dice en Mateo capítulo 25, dice en verso 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Entonces, por ejemplo, la lámpara somos nosotros, es nuestro corazón, y el aceite es la unción de Dios, es el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios. Entonces mira lo que dice en el 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon las 10, ¿verdad? No, sí, que eran seleccionadas de así fútbol. Sino que cabecearon de cabecear, ¿verdad? De dormirse, ¿verdad? Así y las 10 cabecearon. O sea, está tratando de decir el Señor, pues, que, hey, vamos a flaquear, vamos a friquear, todos, ¿verdad? Pero el que de verdad está lleno del Señor, el que tiene aceite, ¿verdad? Aunque cabecee, va a estar preparado, ¿verdad? O sea, pues está hablando de dificultad, ¿no? Aún para el que busca de Dios. Imagínate tú el que no busca de Dios, ¿verdad? Y dice el 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagarán. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas tu aceite. Entonces, es algo personal. Es una parábola que no es que ser un teólogo para entenderla, ¿verdad? O sea, obviamente las que tenían aceite con gusto hubieran dado aceite, pero sabían que la regla del reino es: el aceite es solo tuyo, no se lo puedes dar a nadie más. O sea, tú no puedes andar pidiendo aceite a última hora. O sea, el aceite es algo que se va cultivando en tu vida de oración, en la lectura de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese aceite te va a hacer falta después. Esa es la razón por la cual la insistencia, ¿verdad?, de estudiar la palabra, de escudriñar, que el Señor nos motive a meditar la palabra constantemente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se meta veneno, para que no se metan cosas adversas, ¿verdad? Entonces, el aceite representa la gasolina, ¿verdad? Honestamente, hermanos, la salvación es gratis, pero la unción tiene un precio, ¿verdad? Y el precio del aceite es la consagración, es la búsqueda de Dios, es el estudio de la palabra, es orar, ¿verdad? O sea, hacerlo espiritual, tu trabajo. Dios te da la gracia, pero tú pones la fe. ¿La fe en qué? La fe de confiar que sabiendo las promesas de Dios, meditando la palabra de Dios, orando con el Señor, ¿verdad? Estando en esa comunión, tu lámpara está llena de aceite, ¿verdad? Entonces nunca te va a faltar el aceite, pero si no hacemos esto y pensamos que todo viene así por la gracia de Dios, que cualquier cosita así Dios sabrá y Dios dirá, no, tenemos que ser responsables en nuestro estudio, en nuestra profundidad de Dios, ¿verdad? En amar a Dios, en dedicar el tiempo a Dios. Imagínate tú, o sea, hay gente que se enoja cuando Dios prospera a otra gente, pero no se dan cuenta que esa otra gente fue prosperada porque le dieron la vida a Dios, le dieron la vida entera, su agenda es para Dios completamente. Entonces Dios no los va a abandonar. Entonces a veces tenemos ese conflicto de que a veces ay, dice, ¿y por qué Dios bendijo a aquel y a mí no? Porque aquel pagó un precio para que Dios lo bendijese, ¿verdad? Y eso es así, pero nosotros a veces, no sé, es como que si fuésemos muy irresponsables, ¿no? Y como que queremos que nos manden un cheque sin haber trabajado, ¿verdad? Y eso no es justo, pues Dios es justo. Dios busca que la gente se esfuerce, ¿verdad? Y por eso años y años de discipulado y de enseñanza y de sacrificio en los que han sido atentos y los que han sido receptivos a la palabra de Dios, yo los veo que tienen fe, ¿verdad? Yo los veo que trastravean un poco como yo, pero más sin embargo pues se levantan y creen y ahí van, aunque sea arrastrados, pero vamos, hermano, ¿verdad? Vamos porque sabemos que el Señor es puntual, el Señor no falla, que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y todo esto lo tenemos no porque nos lo encontramos ahora mismo tirado en el piso, sino porque son años de entrega, de caminar con Dios y le creemos a Dios. Yo te digo esto, mira lo que te voy a decir. Aquí Dios está con nosotros aunque no quede Trump, ¿me entiendes? O sea, Estados Unidos va a seguir siendo el país que Dios quiere que nosotros oremos, ¿verdad? Nosotros no dependemos de un hombre y no estoy diciendo qué va a pasar en las elecciones, ni por quién votar, ni por quién no votar. O sea, no, estoy dándote un ejemplo, porque hay personas que dicen, si queda Trump estamos fregados, ¿verdad? Otros dicen, si queda Biden, yo me largo de aquí, se acabó todo. No, hermano, no es Trump, ni es Biden, ni quien sea, es Dios. Porque cuando Dios estaba con Daniel, cuando Dios estaba con los hombres de Dios, aunque iban, fíjate tú que Daniel trascendió 2 imperios, el babilónico y el medo-persa, y estaba siempre bien. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, pues claro, sabemos que políticamente sabemos dónde estamos, ¿no? Pues queremos votar por la persona que honre a Dios y que honre lo que nosotros creemos, pues está bien, perfecto. Más conservadora, ¿verdad? Sí, una agenda conservadora, pues sabemos en lo que nosotros creemos y pues así es como nosotros votamos, ¿verdad? No solamente por presidente, sino por todo el mundo, pues sí, y Dios nos pone en el corazón. Pero te estoy dando un ejemplo. Aquí no es el gobierno, hermano, es Dios que esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, hermano, aunque nos saquen el planeta de abajo, Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días, aún hasta el fin del mundo, fíjate. Entonces, aunque se acabe todo, si nosotros tenemos al Señor, nosotros estamos en victoria. Amén. Porque Dios
Dios y nosotros somos mayoría, ¿verdad? Así es. Y si Dios es con nosotros, ¿Quién ¿quién contra contra nosotros? nosotros? Y eso fue probado en la Biblia. Entonces, en realidad, hermanos, nosotros no tenemos que estar afligidos, ¿verdad, pastora? Así es, no nos tenemos que afligir. Y hay algo lindo en la Biblia que dice que si sabemos que Jesús está orando, que nosotros sabemos que Jesús está orando por nosotros para que no nos falte la fe. Y eso es lo que todos necesitamos, que Jesús interceda al Padre por nosotros para que cada día nosotros tengamos fe. Hermano, ten fe. Y quiero decirte algo, ahí donde tú estás, no te preocupes. Hay veces que uno dice, pero Dios mío, si yo te amo, te busco todos los días, leo tu palabra, oro, y tú no me sanas, Señor, tú no me ayudas, tú no me levantas. Quiero decirte que Dios tiene su tiempo. Dios no va a llegar tarde, Dios va a llegar a tiempo, hermano. Dios es fiel y Dios es verdadero. Jesús está ahí contigo. Y si Él te prometió sanidad, Dios te sana. Y si Él te prometió que Él te va a ayudar, Él lo va a cumplir. Lo único que a ti te toca es creer en su palabra, meterte a estudiar y a meditar en ella, en el nombre de Jesús. Sí, el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, Pedro, le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿verdad? Pero yo he orado para que a ti no te falte la fe. Entonces estamos siendo zarandeados, ¿no? La zaranda es un tipo de canasta donde echas trigo o lo que sea que tú quieras cernir, ¿verdad? O sea, va quedando solamente el trigo cuando cae toda la basura, ¿verdad? Y es la zarandeada, ¿verdad? La sacudida, el traqueteo, como se dice, y literalmente eso es la prueba, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no te preocupes, le dijo, o sea, el diablo te ha pedido, o sea, pues que, imagínate tú que Dios permite, ¿verdad? Que el diablo se meta en una cosa y otra, pues son ataques del diablo, pues son cosas que vienen, temores, luchas, pero yo he orado para que a ti no te falte la fe, porque lo que Dios espera es que no te falte la fe, pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es una cosa que te encuentras tirada en el piso, no es una cosa que tú le puedes prestar al pastor o que yo le pueda prestar a usted, amado. No, es algo que uno mismo consigue como el aceite, al tener comunión con Dios, al leer la Biblia. Es nuestra responsabilidad diaria, es vuestro culto racional, dice Romanos 12. Y pues de esa manera Dios está orando, intercediendo por nosotros para que no nos falte la fe, pero esa es la parte que Él hace, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. No es full service, hermano, ¿verdad? Es tú y yo que tenemos que procurar, ¿verdad? Buscar lo que Dios ha dejado, las herramientas que Dios nos da para poder ser efectivos en nuestra vida cristiana y no ser solamente religiosos que pretenden que alguien los llene. Nosotros somos cristianos y nosotros sabemos cómo llenarnos, ¿me entiendes? Nosotros mismos echamos manos a la obra y nos llenamos de Dios, ¿verdad? Con lo que toca. Y eso es lo que le hemos enseñado a ustedes por años. Ahora llegó el momento de ponerlo por obra. Y yo sé que algunos que han sido abandonados en su vida espiritual van a pasarla difícil. Si uno la pasa difícil. Mira, yo en el principio de la pandemia tuve una reunión con una gente y todo por el rollo de los asuntos de la iglesia. Cuando salí de esa reunión al otro día, hermano, habiendo comenzado la pandemia, me dio una infección de garganta terrible. O sea, la garganta se me infectó de una manera horrible. Y yo literalmente dije, esta gente me pegó el virus, ¿verdad? Entonces comencé a hacer lo que tú, ¿verdad? Dije, sí, porque yo sentía la infección tan severa que dije, si esta infección se me mete para adentro, si es el virus, se me mete en los pulmones, dije, no la voy a sobrevivir, porque estaba candela. O sea, sí dije, si lo que tengo aquí me pasa a los pulmones, definitivamente this is going to be bad. Entonces me puse en cuarentena yo solito, le dije, no, me siento mal, y me aparté. Y me fui a orar una noche a una habitación aparte y estuve orando y luchando, peleando con Satanás y con mi fe y todo lo demás. Te digo literalmente, hermano, me lamenté de que hay cosas que tengo caminando que no he cerrado. Pues dije, lo voy a dejar todo tirado, no preparé nada. O sea, it's heavy. Y yo sé que tal vez ustedes están pasando por lo mismo a esta altura, ¿verdad? De esta pandemia, los sustos que se lleva uno. Dice uno, te dejé todo a medias, como Ezequías, no. Creo que fue el que le pidió al Señor, le dijo, mira, déjame que ponga en orden mi casa porque lo tengo todo desordenado y no me quiero ir. El Señor lo sanó, ¿verdad? Y le dio 15 años más de vida. Y son cosas así.
Literalmente estamos enfrentando eso. Y estamos manejando muchos temores y muchas cosas. Y tenemos definitivamente que agarrarnos del Señor. Entonces yo, el otro día me tocaba predicar. Eso fue día sábado que estuve y no dormí toda la noche, ¿no? Luchando, pensando, etcétera. Hermanos, para las 7, 8 de la mañana el Señor ya me había sanado la garganta completamente y vine a predicar, ¿verdad? Y ya después para el almuerzo estaba yo completamente sano y tan alegre, ¿verdad? Porque dije, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias. Pero después de unos días vuelve uno a lo mismo, vuelve al corre, vuelve, se te olvida y después, entonces ¿qué? El Señor diría, ¿qué? ¿Tengo que darle otro susto a este o qué? ¿Verdad? Porque nos lleva el Señor no de gloria en gloria, ni de victoria en victoria, sino de tumbo en tumbo y de susto en susto, a ver si a la final reaccionamos y finalmente buscamos a Dios y nos llenamos de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nuestra fe, ¿verdad? Más preciosa que el oro, pueda ser hallada irreprensible, ¿verdad? Hablo esto y te cuento esto porque son literalmente testimonios de la lucha que inclusive yo como pastor tengo, ¿verdad? En esto, y todos estamos en esto. Mi invitación, hermano, es para que no abandonemos la palabra de Dios, porque Dios te sana, ¿verdad? Dios te saca adelante. Y hoy más que nunca, en lugar de enojarnos, en lugar de estar frustrados, en lugar de estar ansiosos, en lugar de estar todos afligidos, tenemos que doblar rodillas y pedirle al Señor y decirle, Señor, dame aceite, ¿verdad? Yo quiero mi propio aceite, no quiero vivir del aceite de alguien más, porque de todas maneras no se puede. Amén. En esta noche creo que el Señor ha sido bueno en nuestro estudio. Creo que seguro que ha sido fuerte, porque son palabras fuertes, son retos. Algunos de ustedes a lo mejor ya ni están conectados, pero ojalá que otros sí, ¿verdad? Y que verdaderamente Dios les haya hablado. Y que, hermanos, pongamos manos a la obra, ¿verdad? En las cosas de Dios, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Jesucristo dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, ¿verdad? Así que el Señor es nuestra victoria. Gloria a Dios. Entonces la pregunta, a ver si es verdad que somos cristianos.